Ideas que se comparten. Román Losinski. Éxitos. Son las 7:40 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Mire, Delcy Rodríguez ha venido anunciando cambios en el gabinete, graneados, a cuentagotas. Hay un dato con el nombramiento de algunos de esos ministros. Son carteras estratégicas. Estamos hablando, por ejemplo, de defensa, de educación universitaria, de energía eléctrica, que sí podrían sugerir una reconfiguración de cuotas de poder, sí, por una parte, pero un posible giro también en perfiles de gestión, porque han encargado en algunos casos a técnicos cada uno de ellos en sus áreas. Y eso queremos hablar del perfil de algunos, que no todos, pero de algunos de esos ministros. Por eso hemos invitado a Daniela Rojas, es corresponsal de Unión Radio. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bienvenida a todos. Y Luis Alejandro Laya, corresponsal internacional. Luis Alejandro, bienvenido, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. A ver, para ambos, pero comenzaré contigo, Daniela. El perfil del nuevo ministro de Energía Eléctrica, por ejemplo, se llama la atención. Se habla de un técnico, podría ser un cuadro político, claro está, podría ser ambas cosas. Háblanos de él. Sí, bueno, primero, antes de comenzar, quisiera como dar un dato que me gustan mucho los números en ese sentido. Creo que lo importante de que son 33 ministerios, estamos hablando, y 14 de ellos ya se han cambiado en 3 meses. Eso, o sea, ayer sacaba como la regla de 3 y decía, wow, es el 42% de los ministros que se han cambiado, y es algo importante. Pero respondiendo a tu pregunta, bueno, ahora es Rolando Alcalá, quien es el nuevo ministro de Energía Eléctrica. El anterior era Jorge Márquez, que era un militar, y bueno, él es ingeniero electricista, o eléctrico, de la USB, de la Simón Bolívar. Tiene una vida, él fue un perfil bastante curioso cuando lo estaba investigando, porque, no había nada. Pero en LinkedIn encontré un perfil todo en inglés, con estudios, empezó en PDVSA hace unos años ya, pero tiene experiencia en empresas como la Procter & Gamble cuando estaba en Venezuela, en donde estamos... y luego en unas empresas norteamericanas que no son de renombre, pero tiene experiencia en temas eléctricos con este perfil. Pero también estuvo 7 años como freelancer haciendo asesorías a diferentes empresas. Entonces, es un perfil de muy bajo perfil técnico, como bien lo decías, que llama la atención porque no ha hecho carrera política. Sin embargo, este año la presidenta encargada lo nombró como director del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Sí, es la voz de Daniela Rojas, Luis Alejandro Laya, Layita, como te dicen en el fútbol. Laya, ¿alguna experiencia en gestión de crisis de servicios? Porque si algo está en crisis o ha estado durante los últimos años en Venezuela han sido los servicios. Bueno, el perfil de él, si bien, como bien decía Daniela, no es tan público, más allá de esto que muy bien Daniela pudo investigar, sí es muy técnico. Y pareciera este cambio, y no solamente en este ministerio, sino en otros varios, ir hacia lo técnico. Y uno ve en una situación como esta, en la que incluso en días recientes se han pues ya dictado medidas de racionamiento, de contingencia eléctrica, uno ve que este perfil más técnico quizás pudiera ir enfocado hacia allá. Y no solo hacia una contingencia, sino además hacia inversiones. Recordemos que los temas principales que se han tratado además con Estados Unidos, con las visitas de 2 secretarios ya y con la relación con otras autoridades han sido más hacia lo técnico, hacia posibles inversiones, hacia crecimiento, hacia desarrollo, y pareciera que se hallaba al menos esta gestión de este ministro específico enfocada por su conocimiento técnico y porque además tiene, por ejemplo, no solamente es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar, sino que además tiene especialidades en proyectos eléctricos. Entonces, por ahí pudiera irse enfocada en esa especialización, quizás el crecimiento o desarrollo de la industria eléctrica venezolana, del sector eléctrico venezolano, con el que del que se habló también con el secretario de Energía de Estados Unidos que vino. Si recordamos esa visita y las palabras de Delcy Rodríguez y el secretario cuando se reunieron en Miraflores, fueron enfocadas también hacia allá, no solamente hacia hidrocarburos, sino también hacia el sistema eléctrico necesario para desarrollar los hidrocarburos. Puede que ya no escuchemos con tanta frecuencia que alguna falla eléctrica haya tenido que ver con sabotaje, ¿no? Y si fuera sabotaje, bueno, demuéstrelo y que pague el responsable del sabotaje, ¿cierto? Pero probablemente tengamos ahora otros argumentos para defender alguna falla, que ojalá que no las haya en el futuro inmediato. Luis Alejandro, nuevo ministro de Vivienda. Él ha sido ministro del despacho de la presidencia, fue director de Conatel, de hecho el más largo en todo este tiempo. Le encargaron el Ministerio de Energía Eléctrica en su momento. Fue designado
recuerdo también, para levantar en el Estadio Monumental en un momento en que la obra parecía como detenida, como estancada, como lenta, y teníamos a la vuelta de la esquina la Serie del Caribe. Digamos, para los intereses del Ejecutivo es una persona eficiente. Algo de sus roles anteriores, pero sobre todo lo que puede hacer en vivienda. Principalmente es un funcionario de los que quedan en el sector ministerial militar, es un mayor general, ha tenido, como bien lo señalabas, cargos de muchísima importancia estratégica a lo interno dentro de las administraciones gubernamentales venezolanas. Pareciera una persona de mucha confianza, por lo menos en la administración de Nicolás Maduro. Ocupó cargos muy importantes como el Ministerio de la Presidencia. Sí. Es poco lo que se conoce de su experiencia en áreas de vivienda y hábitat, pero sí quizás en desarrollo de proyectos, por lo que tú bien señalabas. Incluso fue pues señalado como uno de los responsables para acelerar esa obra del Estadio Monumental. Pero además, él ha sido una persona muy cercana y de mucha confianza. Quizás en este aspecto de vivienda y hábitat es poco lo que podamos hablar, pero sí de que pudiera ser una persona estratégica, una persona de confianza, una persona que puede mantener equilibrio a lo interno de ese gabinete ministerial en el que se están haciendo muchos cambios. Como bien señala Daniela, casi la mitad de los ministerios ya han recibido algún cambio, y muchos viceministerios también, que pareciera un detalle menor, pero hay ministerios en los que todos sus viceministros han sido cambiados, también, como el Ministerio de Comunicación, por ejemplo, algo que nos atañe a nosotros. Entonces, estos cambios pueden ser importantes, y Jorge Márquez es, además de su perfil militar, los militares se caracterizan por el seguir línea, por el seguir pues órdenes concretas, y creo que por ahí pudiera ir su perfil. Recordemos que el tema de la vivienda en temas políticos en Venezuela ha sido muy importante, con las misiones de vivienda, con la entrega de apartamentos y viviendas, en muchos casos hasta prefabricadas, en otros a través de la misión vivienda. Este ha sido un punto estratégico de la política interna en Venezuela. Sí. Daniela, de hecho el ministro Márquez me parece que estuvo en Zulia, me parece haber leído entre los titulares la semana pasada unas declaraciones suyas en las que asumía, digamos, errores de alguna demora en algunos proyectos. Ojo, demora que no sería imputable a él porque acaba de asumir el cargo, ¿no? Sí, no, y algo que agregar a lo que dice Luis, también él, él tiene una carrera militar, ¿no? O sea, es mayor general. Sí. Él era edecán del presidente Chávez, luego pasó a ser como mano derecha del equipo de seguridad de Nicolás Maduro. Y un dato importante que también encontré, que en el 2020, ¿se acuerdan? El 19 de mayo, me acuerdo porque era mi cumpleaños, dan la noticia de que DirecTV sale de Venezuela, o sea, es esta empresa norteamericana, y a él lo asignan por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia como directivo ad hoc de una empresa, bueno, que al final no se fue, pero en temas de vivienda y hábitat habría que ver qué pudiese él hacer, porque algo importante, y que es de hecho, lo anoté acá, él tenía 3 cargos con el presidente Nicolás Maduro. Hoy en día solo le queda uno, y fue cambiado. Es decir, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, también lo removieron. Tenía el cargo de presidente de Conatel, también lo removieron. Entonces, como que bueno, vamos a darle un ministerio, pero no se sabe quizás la experiencia que él pueda tener, pero bueno, como claro, todo para el tiempo seguir dedicado a un ministerio ahora. Exactamente. Son Daniela Rojas y Luis Alejandro Laya quienes nos acompañan. Nuevo ministro de Transporte y Trabajo. Además, trayectoria vinculada directamente a gremios, sectores que ahora tienen que regentar, ¿no? También son cambios interesantes estos. Sí, Jacqueline Farías es la nueva ministra del Transporte. Ya es como de todos los perfiles, es como la que tiene más trayectoria política y encargos. Sí, pero también anuncios que no cristalizaron, ¿no? Claro. Exactamente, pero ella tiene trayectoria política y trayectoria en organismos ejecutores. Por ejemplo, CanTV, fue presidenta de CanTV, fue presidenta de Movilnet. Fue jefa de gobierno del Distrito Capital, ministra de Ambiente, que se recuerda mucho en la época del Río Guaire. Claro. Entonces, ella fue diputada, bueno, es actualmente diputada, que ya la removieron el cargo, le dieron el permiso, mejor dicho. Tiene como mucha experiencia política y creo que viene como de este grupo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a seguir pues un área importante en el país, que es el transporte, que está, bueno, tiene diferentes crisis en el sector, entonces creo que es un área muy específica en el que no solamente necesitas política, sino también ejecuciones. Claro, si llega a resolver nada más el tema de los huecos que mencionaban nuestros invitados anteriores, o resuelve el tema de los motorizados, ya es una ganancia. Exactamente. Luis Alejandro, por ejemplo, si quieres agregar algo a lo que decía Daniela, pero tenemos también el perfil de la profesora Ana María San Juan. Leíamos unas declaraciones suyas esta mañana. Insisto, con parece que estamos ante el regreso de perfiles académicos, no técnicos en este caso.
¿cómo crees tú que será recibida esa figura suya dentro de la Universidad Central, de otras universidades, siendo que es, además, egresada pero docente de la universidad? A ver, para agregar algo del tema de Jacqueline Faría, creo que es el cambio más político dentro de todos los que se han hecho sí, en el de tiempo. los 14. Exactamente, de los 14 y de todos los viceministerios y de todo, creo que es el cambio más político que se ha hecho, el perfil más político, quizás la figura más vinculada a esas raíces del PSUV dentro de estos cambios ministeriales que se han hecho hasta el momento. Sobre la profesora San Juan, viene del área académica, tiene gran conocimiento del área académica, ya ha recibido quizás cierto beneplácito desde algunos sectores de la educación universitaria por su conocimiento, pero también le han recriminado en días recientes, recuerdo declaraciones del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, que decía que es una figura que ya ha estado dentro del área del Ministerio de Educación Universitaria. Entonces, que se tienen que ver cambios específicos para poder pues tomar con mejor actitud este cambio. Si bien es muy técnico, parte de lo que decía antes, parecieran estos cambios ir más enfocados hacia la mirada técnica y también hacia la mirada civil en muchos de estos ministerios, ¿no? Y pareciera en este caso, al igual que en el caso del ministro del Trabajo, que también lo mencionabas, personas muy vinculadas al área, porque el ministro del Trabajo que fue nombrado, Carlos Alexis Castillo, es abogado del área laboral, viene del Tribunal Supremo de Justicia, del área laboral, de encargarse del área laboral, tiene posgrados en materia laboral, además, pues tiene este perfil de resolución de conflictos, por decirlo de alguna manera, dentro del área laboral que pareciera que hacia allá va encaminado o debería ir encaminada la política laboral venezolana. Entonces creo que en estos dos ministerios, en el Ministerio de Educación Universitaria y en el Ministerio del Trabajo, así como también en el Ministerio de Salud, que se cambió hace ya varias semanas, y el Ministerio de Hidrocarburos, que también se cambió hace varias semanas, por lo menos 10 de estos cambios han sido muy enfocados hacia el área más técnica, de conocimiento en el área, y quizás un poco enfocado a lo que hablábamos en la misma línea del Ministerio de Energía Eléctrica, ir a resolver la contingencia que hay en este país en muchas áreas, porque son muchas las que tienen contingencia, y parecieran que hacia allá van estos perfiles, quizás a perder un poco la mirada, no hacia lo político, porque son cambios todos muy políticos, son todos de línea del gobierno, no hay terceras líneas como se ha visto quizás en algunos viceministerios, pero sí creo que van más hacia lo técnico y quizás enfocados a buscar soluciones en algunos problemas muy serios que hay en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, este análisis que hacen en Confirmado, leíamos una nota esta mañana sobre la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, y dice, destacan en Confirmado más bien, que su hoja de ruta inicial pone el foco en el bienestar integral de quienes sostienen el sistema educativo, comprometiéndose a gestionar mejoras directas para el personal docente, estudiantil, administrativo y obrero de las universidades. Bueno, amén. Ojalá. ¿Quién podría estar en contra de esto? Ha sido además la solicitud o el reclamo permanente de estos años de los gremios. Y toda esta situación económica, además, en la que un profesor universitario con 10 años de experiencia gana hoy $100 con bonos y con todo lo demás. O sea, la verdad es que es una situación muy complicada. Por debajo de $100 gana un profesor educativo para el país, ¿no? Del nuestro sistema educativo, y entrar en un profundo debate, pero tienes que atender esto primero. Es que creo que parte de lo que se ha perdido en la política, y no sé si concuerdas conmigo, Daniel, en el tema ministerial y en el tema de planificación es justamente eso. Planificar una gestión. Poner objetivos a cierta cantidad de años y que los ministros que vengan en esa área continúen esos proyectos, al menos en lo más esencial, para que eso no se pierda en el camino, porque ningún país además se desarrolla con cambios de hoy para mañana, o cambios de un mes, o cambios de 2 meses, y si se cambia el ministro vienen con una política absolutamente diferente, y creo que quizás estos cambios técnicos van hacia allá. Este es el primer paso, a lo mejor. Por lo menos yo soy profesora universitaria de la Católica, y yo creo que la academia es importante. O sea, cuando estamos viendo estos cambios, que bueno, por ahora van 14, ¿no? De 33, pero yo creo que es un pequeño paso, pero importante, poner a personas que sepan de lo que van a hacer, a dirigir en este caso, ya sea políticamente, porque obviamente ser ministro es un cargo político también,
Pero cuando tú sabes de lo que estás hablando, de vamos a organizar esto, como dice Luis, en tema de planificación, o sea, tienes conocimiento en la materia para gerenciar esto, creo que las cosas se pueden mejorar bastante. Ojalá que las gestiones funcionen. Fíjense, hay algunos rasgos en común. Bueno, lógicamente pertenecerán al círculo de confianza de Delcy Rodríguez o de los hermanos Rodríguez, que como han dicho, mayoritariamente son civiles, que vemos en muchos casos que son técnicos en el área en la que los han asignado a cada uno de ellos. Pero, ¿quién dirían ustedes tiene a lo mejor mayor proyección política, que tiene mayor peso, que a lo mejor tiene un capital político propio? ¿Quién podría ser? No veo ningún Yo cargo así, tampoco. no veo ninguna de No estas hay. designaciones así. No. Creo que quizás tienen más proyección en lo técnico, a lo interno de estas áreas. O sea, creo que quizás, Sí. como en el caso del ministro de Energía Eléctrica, que tiene un recorrido en el área privada, en el sector privado, y ahora en el sector público, y que ha sido muy bajo perfil, quizás es a lo interno. Habría que consultar fuentes específicas dentro de esos ministerios, dentro de esas áreas, su desempeño. Pero... y obviamente esto con el paso de las semanas y los meses, ¿no? Pero en el factor político, como les decía, a mi percepción de los cambios que hemos visto, quizás los cambios más políticos han sido Jacqueline Farías como ministra de Transportes por su perfil político, Miquel Pérez Pirela en el Ministerio de Comunicación, que tiene también una trayectoria política muy ligada a la comunicación, por supuesto, nunca ha dejado de serlo, pero es quizás el cambio, son esos, los cambios quizás con más perfil político, pero con proyección política, Y por el acá- momento no. Agregaría que A Gustavo ver. González López en el cargo político, o sea, como política, Claro, pero por su proyección no lo trayectoria. veo. No veo ninguno, la verdad. Y Luis Alejandro, ¿y el cambio de Arbeloa como técnico en Madrid? Bueno, No te iba a dejar así. hasta ahora está dando resultados, ¿o no? Hasta ahora está dando por lo menos resultados. ganaron. Este sí juego el bonito, domingo. pero resultados, ¿verdad? Exactamente, sí juego bonito, pero lo que importa en el Los fútbol es goles, ganar. Sí, por lo menos ganaron. Meter un gol más que el oponente. Gracias, Daniela. Gracias, Luis Alejandro. Ah, Era un sí. privilegio tenerles acá. Son las Gracias a ti por la 7:57. invitación. Daniela Rojas es corresponsal de Unión Radio. Luis Alejandro Laya es corresponsal internacional. Y vamos con nuestro calendario. El calendario. Fíjense. Hoy tenemos mi primer sueldo. Habíamos anunciado ya en el programa tener a Francisco Cervelli, ex beisbolista, manager profesional, manager de Italia en el Clásico Mundial de Béisbol. Lamentablemente ayer se comunicó el temor y dice, uy, estoy indispuesto de salud, no voy a poder acompañarlos, lo hemos repautado. Le vamos a tener muy pronto. Hoy vamos a reponer aquel primer sueldo con Alba Roversi. Mañana en La Rocola, el director de cine, historiador y guionista Carlos Oteiza. Tendremos el jueves nuestra sección de salud y el viernes un improvisando con los hermanos Loinás, Ana Karina, Eduardo, ambos comediantes, ella diseñadora de modas, creadora de contenido, el productor y director audiovisual. Vamos a la pausa, 7:58 con algo de música, puede que no suene completa, pero no, esto no lo puedo, no, yo no puedo dejar a medio camino a Lenny Kravitz, no puedo, Nelson, no puedo dejar a medio camino a The Cure, de pronto a Human League con Don't You Want Me Baby, a lo mejor unos segundos, ya volvemos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.